Hermanos y hermanas, en este quinto domingo de Pascua, el verbo permanecer marca la liturgia de la palabra. Aparece 3 veces en la segunda lectura y 6 veces en el Evangelio. Jesús, durante su última cena, dice a sus discípulos: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Estas palabras son parte de su discurso de despedida, de su testamento, y por lo tanto tienen un valor de mandato, ya que un testamento es para que los herederos lo cumplan. Los discípulos entonces están moralmente emplazados a acoger y cumplir estas palabras. Jesús luego recurre a un ejemplo para que sus discípulos entiendan este mandato en su verdadero sentido. Yo soy la vid verdadera, ustedes los sarmientos, ustedes las ramas. Jesús en varias oportunidades se sirve de esta expresión categórica y solemne: yo soy. Y siempre la acompaña con alguna imagen. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esta acentuación yo soy y esas hermosas imágenes, Jesús quiere dejar en claro que Él es el Mesías esperado, el Hijo de Dios, no hay otro, el único Salvador enviado para salvar y abrir las puertas de la vida eterna a la humanidad. Yo soy. En esta oportunidad Jesús se compara a la vid, una plantita muy común y muy apreciada en su tierra porque produce la rica uva, para indicarnos que si nosotros queremos tener vida y dar fruto, necesitamos estar unidos a Él, al igual que las ramas deben estar unidas a la vid para producir la uva. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. Con esta imagen entonces Jesús nos está diciendo que la única manera para vivir una vida cristiana auténtica y coherente es que nosotros permanezcamos unidos a Él, que estemos constantemente, permanecer, no en algún momento, permanecer en comunión con Él, ya que Él es la vida que alimenta también nuestra vida y nuestra existencia cristiana. Lo admirable es que además todos los cristianos, por estar unidos a Jesús, somos parte de esa vid verdadera, es decir, somos parte del pueblo de Dios. Porque al permanecer unidos como ramas a Jesús, nos unimos por Él también a los hermanos en la fe. Solo unidos a Él formamos el verdadero pueblo de Dios. No hay otro fuera de lo que se construye a partir de Jesús. No cualquier grupo. Esta unión recíproca entre Jesús y nosotros, sus discípulos, es también la condición para la existencia de la comunidad del pueblo de Dios. Los sarmientos, las ramas, no tienen vida propia,
y por lo tanto no pueden dar fruto por sí solos. Nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos. Necesitamos de la savia del Espíritu comunicado por Jesús. Estar unidos a Cristo y ser miembros del pueblo de Dios es para que nosotros seamos un don para los demás, demos fruto y que no seamos egoístas, preocupados solo por nosotros mismos. Por eso Jesús nos hace también una advertencia seria. Mi Padre es el viñador, aquel que cultiva la vid. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. El Padre que corta todas las ramas que no dan fruto. La iglesia no puede ser una comunidad encerrada en sí misma, preocupada solo por sus miembros, sino que tiene que ser abierta y salir al encuentro de los demás, de los alejados de Dios, de los que no lo conocen, de los que son necesitados de la palabra de vida, de los pobres y de los marginados. Si una comunidad o un bautizado, si cada uno de nosotros no se abre, no puede dar frutos de vida y de bien. Por eso el Padre lo corta como la rama que se tira y se seca. Es el Evangelio, ¿no? Es Jesús que nos dice, y se arroja al fuego y arde. Pero también el Padre al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Dios interviene en nuestra vida para podar, para purificar, para limpiar lo que en nosotros es causa de muerte. El pecado, en sus manifestaciones como el egoísmo, el orgullo, la división, la injusticia y todo pecado. Él nos libera de las ramas superfluas de nuestras ataduras para que nuestra entrega a Dios y a los hermanos sea cada vez más auténtica y generosa. Claro que esto no es una operación indolora. A nadie les gusta sufrir. Sin embargo, es necesario que seamos purificados para que tanto a nivel personal como a nivel de iglesia podamos estar más y mejor unidos a Cristo y dar frutos abundantes. Ya desde los inicios de la primera comunidad cristiana, como hemos escuchado en la primera lectura, los cristianos son purificados a través de la incomprensión y la persecución. Pablo, recién convertido de perseguidor a apóstol del Señor, se dedica de lleno a predicar decididamente en nombre del Señor Jesús entre judíos de lengua griega, provocando pero una fuerte reacción en ellos que traman su muerte, buscan matarlo. La comunidad de Jerusalén se entera de esos planes y lo llevan hasta Tarso, lo hacen escapar, pero es desde ahí, desde esta persecución, donde él iniciará su gran aventura misionera. De esta prueba dolorosa, de esta purificación, Pablo sale más fortalecido y más preparado para anunciar a Jesús y su evangelio en muchas ciudades del mundo entonces conocido. Lo conocemos a Pablo como el gran misionero. Hechos como este se han repetido en muchas oportunidades a lo largo de la historia de la Iglesia. Y siempre la comunidad ha salido, gracias a Dios, renovada, consolidada y más auténtica. En nuestro mundo actual muy secularizado, donde se prescinde muy a menudo de la religión y donde Dios mismo ha sido relegado a la esfera individual, la Iglesia y los cristianos estamos pasando momentos de desconcierto e incomprensión.
Evangelizar con la palabra y el testimonio de vida es una tarea urgente y ardua para la Iglesia en esta cultura y modelo de sociedad individualista y relativista, donde predomina la lógica del poder, del interés, del bienestar individual, donde actúan fuerzas disgregadoras, donde se valora el momento presente y donde se tiene miedo a los compromisos de toda una vida y donde la fidelidad y la constancia no se las consideran valores. Pero a esta situación, lejos de acobardarnos y de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro grupo, nos desafía a emprender un camino decidido de renovación y conversión, como nos lo indica el Papa Francisco en su carta apostólica La alegría del Evangelio. El Papa nos invita a ser una iglesia en salida, una iglesia que crece en la fidelidad a su vocación, es decir, que permanece en comunión con Cristo. El Papa dice así: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Es decir, que la Iglesia esté toda en función de la misión, no de sí misma. Esta es una tarea, yo diría, casi imposible si pensamos llevarla adelante con nuestras solas fuerzas. Hace falta acoger con apertura el mandato de Jesús: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Solo unidos permanentemente al resucitado tenemos la fortaleza y la valentía de ser discípulos misioneros que se comprometen en la transformación de las estructuras eclesiales para que sean más acorde a la misión evangelizadora. Permanecer en el Señor lleva consigo que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros, como hemos escuchado en la segunda lectura de hoy, y que sigue insistiendo en subrayar que el amor verdadero tiene que concretarse en obras. No amemos con la lengua y de palabra, nos dice la primera carta de San Juan, sino con obras y de verdad. No amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Y no puede haber amor hacia Jesús, ni tampoco una existencia dedicada a Él, si éste no lleva el compromiso concreto a favor de los demás. Solo la dedicación y entrega sin medida al Señor y a los hermanos puede darnos la seguridad de que amamos de verdad y que nosotros también somos además objeto del amor de Dios. En la medida en que amamos, también Dios nos ama. Estas son las condiciones para poder gozar de su paz, al igual que las primeras comunidades cristianas. La Iglesia gozaba de paz y se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos ayude de verdad a permanecer unidos fielmente en Él, a fin de poder dar frutos y gozar de este don de la paz. Y este don de la paz quisiera que también hoy el Señor de manera particular lo diera a nuestros hermanos de Beni de Trinidad que están acudiendo nuevamente a las urnas, para que esta jornada sea de verdad vivida en la libertad, en la transparencia
en democracia y en paz, y pueden así contar con autoridades que se pongan verdaderamente al servicio de todos y cada uno de esos hermanos, al servicio del bien común, en especial de los más pobres y más necesitados. Amén.